segundo desayuno de egresados de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias por estar con nosotros acá para contarnos de qué se trata y cómo ha sido la gestión de este programa. Muy buenos días. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Voy a tratar de, en esta exposición, abordar de alguna manera todos los elementos de antecedentes, de contexto en el cual se inserta esta negociación, entregar también los principales elementos con respecto a lo que está contenido en el paquete final que se acordó el pasado 5 de octubre, y también explorar y empezar a describir cuáles son los principales beneficios que para Chile entrega este importante acuerdo. Evidentemente, después estaré disponible para todas las preguntas, observaciones que ustedes tengan al respecto, con respecto a todos estos elementos que intentaré plasmar en esta presentación. Hagamos un poco de historia, partamos un poco con respecto a cómo surge esta negociación, cuáles son sus antecedentes, y para esto creo que vale la pena detenernos en un acuerdo que Chile, dentro de su larga red de acuerdos comerciales que tiene, negoció a mediados de la primera década de este siglo. Por ahí, por el año 2003-2004, se inició una negociación muy importante, que fue la negociación del acuerdo denominado el P4, que es un acuerdo comercial en el cual forman parte de él Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Chile. ¿Por qué es importante este acuerdo? Por dos motivos centrales. En primer lugar, porque este acuerdo se enmarca en esta lógica o en esta estrategia que ha venido desarrollándose desde comienzos de siglo en términos de conformar una gran área de libre comercio de la región del Asia-Pacífico, englobado o bajo, diría yo, el paraguas del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, el denominado APEC. En una iniciativa que surge específicamente el año 2004, el año en que Chile fue sede de APEC, a iniciativa de Chile se comienzan a plasmar o se comienzan a delinear los primeros elementos o las primeras ideas en torno a cómo conformar una zona de libre comercio que englobe a las economías de APEC. Este acuerdo entonces P4 es la primera manifestación concreta de esta iniciativa en un acuerdo comercial legal vigente, que entra en vigencia por allá por el año 2005. Este acuerdo, al margen, digamos, de las ganancias comerciales específicas que tiene, tenía al mismo tiempo, por esta lógica a la cual yo aludía, una vocación de ir creciendo en términos de ir incorporando otras economías de la región en su seno. Y en esta lógica, una vez que el acuerdo entra en vigencia, se produce, con ocasión de la administración del acuerdo, de ir viendo temas que quedaron pendientes o que quedaron con algún tipo de compromiso de negociación futura, conversaciones a las cuales se fueron acercando al principio de manera informal, luego de una manera un poco más formal, otros países de la región y principalmente Estados Unidos. Estoy hablando ya del año 2007-2008, en el cual se comienzan los primeros contactos informales respecto a, en el contexto de estas conversaciones que se estaban desarrollando en el marco del P4, diálogos o contactos con países que empezaron a ver con interés la posibilidad de ver qué canales podían existir a efectos de incorporarse a este acuerdo P4. Y en este marco de conversaciones, como digo, estuvo Estados Unidos, estuvo Australia, estuvo Perú en una primera etapa. Es importante además, decía, en segundo lugar, el P4, porque el P4 tiene una lógica y tiene un domicilio, diría yo, en una región del mundo que para Chile es de una importancia estratégica comercial muy importante. Los esfuerzos que el gobierno de Chile, que Chile ha desarrollado ya durante muchos años, ha sido darle una primacía o un lugar muy privilegiado a la región del Asia-Pacífico como un área en la cual es necesario ir profundizando los lazos de integración de nuestra economía. El Asia-Pacífico, bien sabemos, es una de las regiones más dinámicas de la economía internacional, es una región al mismo tiempo que tiene una proyección económica muy, muy importante, y en ese sentido
para nosotros el ir estableciendo lazos a través de acuerdos comerciales en esa región ha sido muy importante. Y por lo tanto el P4 también tenía una lógica desde el punto de vista de la integración y la internacionalización de nuestra economía muy importante. Se empiezan entonces, como digo, a producir estos primeros diálogos con algunos países para efectos de ir agrandando, ir expandiendo la membresía del P4, pero claro está que, y suele suceder, que ya estando Estados Unidos en estos diálogos, la lógica de la conversación empieza de alguna manera a mutar de alguna manera. En paralelo, Estados Unidos ya desde el año 2007-2008 venía desarrollando una estrategia en términos de posicionarse de una manera mucho más fuerte, de una manera mucho más importante en la región del Asia-Pacífico. De alguna manera también para contrarrestar el fuerte impacto, el fuerte predominio que la economía china estaba generando en esa región del mundo. Y a Estados Unidos, en esta lógica, en esta estrategia, el P4 le servía como un instrumento, diría yo, más bien formal, para iniciar, ¿no es cierto?, este largo camino de ir posicionándose y de ir ejerciendo un impacto o una influencia mucho mayor en esa región. Esos diálogos, como digo, duraron aproximadamente unos 2 años, en el cual se fue cristalizando la idea de que estábamos ya no en una lógica de ir expandiendo el P4, sino esto fue mutando hacia el desarrollo ya de un nuevo acuerdo comercial. Porque efectivamente el P4 implicaba de alguna manera una camisa de fuerza, de alguna manera, en términos de su cobertura y de lo que era, para efectos de esta estrategia más amplia que tenía Estados Unidos en ese momento con respecto a la región. Y así entonces se va, como digo, configurando la idea de ir estableciendo o de ir generando un nuevo acuerdo comercial. Y hacia finales del año 2009, al principio, entre los 4 países del P4, más Estados Unidos, Australia y Perú, se toma, ¿no es cierto?, la decisión de iniciar un proceso negociador que dé fruto en un nuevo acuerdo comercial, cuya primera ronda entonces ya formal de negociaciones se efectúa en marzo del año 2010. Durante el año 2010, al mismo tiempo, dentro ya más bien formal desde el punto de vista de los participantes de la negociación, va creciendo porque el año 2010 se acerca Malasia al proceso, se acerca Vietnam al proceso, ellos al principio como observadores, pero rápidamente ya adquiriendo su rol ya de miembros y de partes en la negociación. Con lo cual, ya hacia el segundo semestre del 2010, la negociación ya engloba o cubre a 9 economías de la región, y entonces estamos en presencia de un acuerdo de dimensiones importantes, de un acuerdo que ya desde el punto de vista de los temas que se decide al mismo tiempo negociar, da cuenta de que estamos en presencia, como digo, de un acuerdo que va a intentar, ¿no es cierto?, generar o ser un actor relevante en la economía, no solamente en la economía de la región del Asia-Pacífico, sino al final del día en la economía mundial. Bien sabemos que esta historia, que parte formalmente en marzo del 2010, termina ahora, hace muy poco, en octubre de este año, más de 5 años de negociación. La membresía también creció porque a estos 9 países posteriormente se sumó Japón, se suma México, se suma Canadá, y con esto entonces ya tenemos un conjunto de 12 países que son los países que acordaron y aprobaron este acuerdo el pasado 5 de octubre. Hablaba de los temas. Es un acuerdo, como digo, muy amplio. Cubre una gran cantidad de temas y que no necesariamente son los temas tradicionales del comercio internacional, sino temas que, si bien se relacionan con el comercio internacional, tienen una mirada más bien desde el punto de vista de las regulaciones, de las normas internas, que evidentemente tienen un impacto al comercio y se pretende, por lo tanto, disciplinarlos de alguna manera para efectos de que no afecten de manera negativa al comercio. Entonces, dado eso, tenemos un acuerdo amplio, 30 capítulos, que cubren, como digo, desde los temas más tradicionales del comercio: acceso a mercados, eliminación arancelaria, reglas de origen, procedimientos de aduana, defensa comercial, o sea, los temas que uno, al ver cualquiera de los acuerdos, por ejemplo, de los 24 acuerdos vigentes que tiene Chile, los encuentra prácticamente en cada uno de ellos.
pero al mismo tiempo incluye, como digo, temas más nuevos, temas más recientes en su tratamiento, que los vamos a ir ya viendo más en detalle a lo largo de la exposición, temas más recientes que se van incorporando en la agenda de los acuerdos comerciales, como por ejemplo en materia de estándares medioambientales, en estándares laborales, en normas relativas a las empresas del Estado, en normas relativas a la anticorrupción, por ejemplo, de qué manera se establecen disciplinas a efectos de establecer normas que combatan la anticorrupción porque pueden tener, o que combatan la corrupción, mejor dicho, y porque pueden tener un impacto respecto al comercio y la inversión. Temas en materia de comercio electrónico, de telecomunicaciones, temas en materia de coherencia regulatoria, es decir, aquí una rápida revisión ya nos indica o nos menciona de que estamos frente a un acuerdo muy amplio, muy extenso y por lo mismo muy complejo en su negociación. Y complejo, en segundo lugar, diría yo, por la diversidad de países que formaron parte de la negociación. Estamos en presencia de un proceso negociador en el cual participan países desarrollados, pero países también en desarrollo. Una negociación en la cual convive en la mesa negociadora Estados Unidos con Vietnam, o que convive Japón con Malasia, y por lo tanto nos enfrentamos a desafíos desde el punto de vista de los compromisos que se deben asumir, desafíos desde el punto de vista regulatorio, desafíos desde la toma de decisiones que son muy diversos en un país que en otro. Y eso también complejizó, eso también dificultó el curso de la negociación de manera muy importante. Yo diría que en términos generales eso diría que es un poco el contexto, pero yo agregaría a este contexto general que tiene que ver con lo que estaba sucediendo respecto a cómo surge este acuerdo o esta negociación en el marco de la región del Asia-Pacífico, también con lo que estaba sucediendo en el comercio internacional a nivel global. Después de la Ronda Uruguay, de la finalización de la Ronda Uruguay a comienzos de la década del 90 y el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, los esfuerzos respecto a poder establecer nuevas normas en el marco del comercio multilateral habían sido un fracaso, desde fundamentalmente lo que fue el desarrollo de la Ronda Doha en el marco de la Organización Mundial del Comercio, una ronda que surge el año 2001 y que hasta el día de hoy no ha sido posible finalizar, por la incapacidad de los países de poder llegar a acuerdo, y porque además otras iniciativas en el marco regional o plurilateral, por decirlo de alguna manera, también se habían enfrentado con dificultades muy importantes que habían hecho que esos procesos no pudieran ver la luz al final del camino. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que fue el proceso ALCA en la región de las Américas, que es un proceso que también surgió con mucho ímpetu al comienzo, a fines de la década del 90, pero que finalmente también fracasa a mediados ya de la primera década de este siglo. Por lo tanto, esta negociación se surgía y se enfrentaba con una suerte de crisis de credibilidad con respecto a la capacidad de los países de poder acordar reglas ambiciosas e importantes en el ámbito del comercio internacional. Y por eso que de alguna manera hemos dicho que la finalización exitosa de esta negociación es una buena noticia para el comercio internacional en su conjunto, porque da cuenta de que es posible con los desafíos que enfrentan este tipo de negociaciones en el mundo actual, llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos los países involucrados, un acuerdo equilibrado, un acuerdo balanceado, pero al mismo tiempo un acuerdo ambicioso desde el punto de vista de que aborda los desafíos del comercio internacional de una manera adecuada y de una manera importante. Eso quisiera yo entregarles desde el punto de vista del contexto y de los antecedentes que tiene esta negociación. Ahora, sería importante también hablar un poco de Chile, de cómo Chile se inserta en esta negociación, y cuáles son los elementos que se tuvieron a la vista para, independientemente de haber sido en lo formal miembros del P4 y por lo tanto haber sido parte de estas conversaciones al inicio, porque era importante para Chile ser parte de este proceso negociador desde el comienzo, desde el inicio. Bien sabemos que Chile ha desarrollado una política consistente de internacionalización de su economía desde hace más de 20 años. Somos una economía pequeña, abierta al mundo, pero que está fundada, o gran parte de su desarrollo económico está fundado en el comercio internacional. Y desde ese punto de vista nos ha parecido que el establecer reglas, el establecer normas
mediante acuerdos comerciales es muy importante para servir de anclaje a esta estrategia de desarrollo, establecer normas que nos permitan convivir o relacionarnos con nuestros socios comerciales en una cancha que tienda, que en base a estas reglas tiende a nivelarse un poco más con respecto a socios que muchas veces, en muchos de estos acuerdos, son más grandes que nosotros o ejercen o influyen por su economía de una manera mucho más importante que lo que podemos hacer nosotros. Entonces, en ese sentido, nos parece que el TPP se inserta en esta misma lógica, consolida esta misma política de ir, ¿no es cierto?, estableciendo normas internacionales con nuestros socios comerciales que nos permitan tener una relación estable, predecible, y que permita, ¿no es cierto?, ir resolviendo los conflictos o los problemas comerciales que se pueden ir generando, como digo, en una cancha que parece un poco más equilibrada de lo que podría ser de no existir esta clase de reglas internacionales. Por eso que nosotros hemos sido fuertes impulsores y protagonistas en el marco multilateral, estoy hablando de la OMC, por eso que además hemos ido estableciendo esta amplia red de acuerdos comerciales, ya son 24 con 63 países, la red de acuerdos comerciales más amplia y más grande en el mundo, y en ese sentido TPP, como digo, forma parte de esa lógica. En segundo lugar, estamos hablando de un acuerdo que agrupa, yo diría, cerca del 40% del PIB mundial. Tenemos en su seno a 2 de las 3 economías más importantes del mundo. Entonces, estos elementos dan cuenta por sí solos, diría yo, del rol y de la importancia que este acuerdo puede o debería jugar en la escena económica internacional, no solamente en la región, como decía hace un rato, sino también en la economía global. Su domicilio, su lugar, digamos, de pertenencia también es un elemento importante. Ya hablaba yo anteriormente respecto de lo importante y lo estratégico que es en la región del Asia-Pacífico para la internacionalización de nuestra economía. TPP, como digo, está en ese ámbito, en esa región del mundo. Tiene una proyección también de crecimiento hacia futuro. La idea es que, y en ese sentido, hay un reconocimiento, hay una vocación de ir creciendo en términos de su membresía con el correr del tiempo, y por lo tanto es muy probable que una vez que TPP entre en vigor, se van a ir sumando otras economías importantes de la región de Asia-Pacífico en su seno. En cuarto lugar, tiene que ver con lo que va a implicar o con lo que implicaría TPP desde el punto de vista de las reglas comerciales internacionales que nos demos de aquí en adelante. Como consecuencia del fracaso de la ronda Doha y de la imposibilidad de poder establecer nuevas disciplinas en el concierto del comercio internacional, es muy importante TPP porque viene a llenar de alguna manera ese vacío que ha ido dejando la imposibilidad de ir generando estas normas a nivel internacional. Es decir, TPP debe establecer o establecerá los estándares o las normas que regularán al comercio de aquí en adelante. Y en ese sentido, para Chile, era del suyo trascendental participar en el diseño de esas normas desde su origen. Y aquí, no porque nuestro nivel de influencia o nuestro nivel sea, digamos, de influencia en el diseño de esas normas sea extremadamente potente o extremadamente grande, pero es distinto participar al menos en el diseño de esas normas desde el inicio, que luego, una vez que estas normas se establezcan y sean una realidad, tener que prácticamente aceptarlas básicamente en un esquema de adhesión pura y simple, en que no tengamos ninguna capacidad de poder modificarlas o alterarlas de alguna manera para ser más afín a lo que es la realidad económica, regulatoria y comercial de Chile. Entonces, desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que el TPP diseña o establece estos estándares que al final van a ser estándares que se van a ir aplicando en el comercio internacional, tenía una importancia muy alta el que hayamos podido participar desde el inicio en este proceso negociador y de alguna manera poder haber influido en su diseño. Un siguiente elemento respecto a los elementos que tenían que ver con que Chile participara desde el inicio en este proceso negociador y que se contrapone de alguna manera a algunas de las críticas que se formularon respecto a este proceso, era que nosotros ya contábamos con acuerdos comerciales con los 11 países que participaron en el proceso. Y muchas veces se dijo durante estos 5 años de por qué Chile tenía que negociar nuevamente con estos 11 países
si efectivamente nosotros ya teníamos acuerdos y teníamos un importante acceso de nuestros productos en, yo diría, la gran mayoría de los países participantes. Y ahí surgían dos respuestas o dos reacciones con respecto a esta crítica. El primero era específico, acotado al tema comercial duro, al tema de acceso a mercado. Nosotros, en algunos de estos acuerdos previos que teníamos con algunos de los 11 países, si bien teníamos normas importantes en materia de acceso a mercado, de todas maneras los resultados, en particular para productos de mucha importancia para Chile, productos de exportación muy importantes para Chile, estoy pensando fundamentalmente en el sector agrícola, tenían un tratamiento en algunos de estos acuerdos que no era el que nosotros hubiéramos querido. O sea, teníamos un conjunto importante de productos que se encontraban en excepciones, o sea, que no estaban, digamos, que no recibían ningún tipo de tratamiento, de ventaja arancelaria, o estaban sujetos a cuotas, o estaban sujetos a compromisos de negociación en el futuro que nunca se cumplieron, que nunca se materializaron. Y por lo tanto TPP aparecía como una oportunidad muy relevante para tratar de cambiar esa situación y mejorar el tratamiento de esos productos con esos países. ¿En qué países estoy pensando? Estoy pensando principalmente en Japón, en donde lamentablemente el acuerdo bilateral tenía forados importantes en un número muy significativo de productos. Estoy pensando en aproximadamente 800 o 900 productos que se encontraban en la situación que yo describí anteriormente, productos agrícolas fundamentalmente. Estoy pensando en Canadá, en donde, producto de nuestro acuerdo, dos áreas importantes se encontraban también en una situación de exclusión, como son el sector lácteo y el sector de las carnes de aves. Estoy pensando en Malasia y estoy pensando en Vietnam. Y ahí entonces nosotros dijimos, si bien en el tema de acceso a mercado no es mucho lo que podemos obtener, porque con el resto de los países prácticamente tenemos arancel cero, en estos casos, con estos socios comerciales sí tenemos una oportunidad importante de mejorar significativamente la situación de nuestros productos en esos mercados. Y en segundo lugar, porque TPP representaba también la oportunidad de mejorar de manera significativa, de manera cualitativa, la situación de las disciplinas con respecto a reglas. En el comercio internacional actual, una de las dinámicas más importantes que se ha desarrollado en los últimos años es que el impacto de los aranceles a efectos de poder ser un obstáculo real para el acceso de productos a distintos mercados ha ido perdiendo relevancia. Los aranceles en promedio en el mundo han ido cayendo vía acuerdos comerciales, pero también vía rebajas unilaterales que los países han ido aplicando en su escala de aranceles en el mundo. Y esto ha sido un fenómeno que se ha desarrollado en el mundo durante los últimos años. Y como contrapartida a esta pérdida de importancia que han tenido los aranceles, han ido adquiriendo más importancia a la hora de significar una real barrera al acceso a los productos de exportación, las regulaciones, las reglas, es decir, las medidas que los países suelen aplicar tras las fronteras, una vez que los productos han ingresado a los mercados. Y estoy pensando, por ejemplo, en medidas sanitarias, en medidas fitosanitarias, en normas técnicas, que en la mayoría de los casos se sustentan en objetivos de políticas públicas específicas, salud, protección del consumidor, información, pero que sabemos que muchas veces países las utilizan con fines de impedir el acceso de productos en sus mercados, es decir, con fines proteccionistas, y por lo tanto se alejan o se desvían de estos objetivos de políticas públicas que estas regulaciones deben perseguir. Y en ese sentido TPP era una oportunidad de mejorar las disciplinas, de mejorar las normas a las cuales estas regulaciones se deben sujetar para efectos de que el acceso comercial que uno asegura a través de la rebaja arancelaria no se vea anulado al final del día por estas regulaciones que pueden finalmente afectar el acceso de estos productos. Y en ese sentido, para Chile, como insisto, como país exportador, como país que descansa de manera importante en el comercio internacional, la posibilidad de tener mejores disciplinas, más objetivas, más transparentes, le permite, ¿no es cierto?, entrar, que nuestros operadores comerciales, que nuestros exportadores puedan entrar a los mercados en condiciones mucho más estables, mucho más predecibles, mucho más seguras. Eso yo diría que
yo sintetizaría en este ámbito, digamos, lo que tiene que ver con antecedentes, con la mirada que tuvimos para efectos de poder ingresar a este proceso. Algunas miradas con respecto a la negociación propiamente tal, ya entrando un poco más en terreno ya del trabajo que se desarrolló durante estos 5 años. Yo explicaba hace un rato que probablemente esto fue una negociación extremadamente compleja, yo diría la más compleja en la cual Chile ha participado en esta ya larga historia de negociaciones comerciales, por los temas, por la diversidad de los países, por el hecho de que era difícil hacer el punto de que era importante estar en TPP, al interior, no solamente desde el punto de vista de la sociedad civil, sino incluso en el ámbito ya del aparato público, del gobierno. Y por lo tanto nos enfrentamos a múltiples complejidades durante el curso de la negociación. ¿Dónde estuvieron los temas más complicados, más complejos, más sensibles para Chile? Claramente en el ámbito de propiedad intelectual, en donde por una parte teníamos un país como Estados Unidos que pretendía desde el inicio de la negociación establecer altos estándares de protección en esa materia, además en un capítulo que es extensísimo. Yo si pudiera darles una noción para que se hagan una idea, TPP tiene 30 capítulos, como decía anteriormente, debe tener aproximadamente unas 800, 900 páginas. El solo capítulo de propiedad intelectual estamos hablando de aproximadamente cerca de entre 90 y 100 páginas, o sea, solamente desde el punto de vista cuantitativo es prácticamente un tratado en sí mismo. Cubre o abarca materias sumamente diversas, desde lo que tiene que ver con patentes tradicionales, normales, pero se adentra o se inserta o intenta, ¿no es cierto?, también establecer normas en áreas nuevas, como que tienen que ver en el ámbito digital, en el ámbito de internet, en ámbitos en los cuales está siendo muy importante o donde se están estableciendo desafíos muy importantes respecto a establecer regulaciones a su respecto. Como digo, en el ámbito de propiedad intelectual nosotros tuvimos los desafíos más importantes. Nosotros ya teníamos o veníamos de haber negociado un acuerdo muy difícil con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio que suscribimos con ellos y que ya tiene más de 10 años de vigencia, en donde tuvimos que, a la luz de esa negociación, introducir o cambiar o adoptar reglas nuevas para poder cumplir con muchas de las obligaciones que contenía ese tratado. Y por lo tanto, embarcarnos en una nueva negociación con Estados Unidos, menos de 10 años de la entrada en vigencia de lo anterior, implicaba desde el punto de vista político un desafío muy importante e implicaba además el riesgo de poder reabrir temas que ya habían sido zanjados en la negociación con Estados Unidos y reabrirlo y quizás tener que establecer nuevos estándares que iba a ser muy complicado de aceptar o de al final del día digerir y ser aprobados por nuestro Congreso posteriormente. Nosotros siempre conversamos con Andrés Rebolledo, el director general, que llegó a Direcon en marzo del año pasado a hacerse cargo de la dirección económica y hacerse cargo de alguna manera de la dirección política de esta negociación, de que cuando nosotros tuvimos las primeras reuniones con él haciéndose cargo de este proceso negociador y le indicábamos y le mostrábamos la larga lista de líneas o de temas complejos, sensibles, lo que nosotros muchas veces en jerga negociadora denominamos las líneas rojas, era una lista larguísima. Era una lista que prácticamente nos hacía concluir de que en esas condiciones para Chile no era posible ser parte de la negociación del TPP, porque se alojaban esos temas en la lógica que yo describía anteriormente. O sea, estábamos o tendríamos que haber modificado de manera importante estándares que ya habíamos aceptado con mucho dolor en la negociación del TLC, haberlo tenido que aceptar en este marco de esta negociación. ¿Por qué lo hicimos en el TLC? Lo hicimos fundamentalmente porque estábamos recibiendo concesiones en acceso a mercados muy importantes. Estábamos consolidando el acceso a nuestros productos a una economía como la de Estados Unidos y finalmente se tomó la decisión política de que en ese momento era importante hacerlo. Pero aquí no era el caso, porque ya con Estados Unidos nosotros teníamos ese acceso, desde enero de este año tenemos arancel cero en todos nuestros productos y por lo tanto esa lógica o ese balance no era posible encontrarlo, no era posible obtenerlo. Entonces teníamos esta larga lista de temas sensibles, de áreas complicadas. Estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito de las patentes farmacéuticas, estoy pensando en el ámbito de las observancias de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital,
Estoy pensando en ámbitos, por ejemplo, como en el área de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, en el ámbito de la extensión de los periodos de protección para los derechos de autor. Es decir, había una amplia gama de temas en los cuales, francamente, nos encontrábamos en una situación muy complicada en la negociación. Y lo importante es que durante este año y medio, que desemboca finalmente en el cierre de la negociación, fuimos capaces, por una parte, el equipo negociador, de ir resolviendo uno a uno estos temas, pero además, yo diría que hay dos factores que fueron muy importantes. En una negociación en la cual participan 12 países, con intereses diversos unos de otros, es muy frecuente que se puedan establecer alianzas, que se puedan establecer diálogos, alianzas que den cuenta cuando haya comunidad de posiciones para efectos de ir fortaleciendo esa posición en la mesa negociadora. Y eso sucedió en muchos temas, en los cuales nosotros pudimos aliarnos, pudimos asociarnos con otros países incluso más grandes que nosotros, para efectos de poder fortalecer, solidificar nuestra posición, y nos permitió finalmente alcanzar acuerdos apropiados y positivos para Chile en muchas de estas áreas sensibles. Eso por una parte. Y lo tercero tiene que ver con que yo diría que Estados Unidos quería de una manera muy importante este acuerdo. Cuando uno negocia con una contraparte que quiere el acuerdo, que lo necesita, efectivamente eso va a implicar flexibilidad de parte del otro. Porque se da cuenta de que hay temas que para la contraparte son insoslayables, son insalvables, y por lo tanto la única manera de poder llegar a un acuerdo es flexibilizando su posición. Y eso sucedió con Estados Unidos. La administración del presidente Obama ha invertido un capital político enorme en sacar esta negociación. Ustedes deben haber visto en la prensa internacional lo que fue la tramitación del TPA en Estados Unidos hace unos meses atrás, esta autorización que el Congreso de Estados Unidos le entrega a su Poder Ejecutivo para que acuerde o que concluya acuerdos comerciales, y que esos acuerdos, una vez que van al Congreso, el Congreso de Estados Unidos no puede modificarlos, tiene que aceptarlo o rechazarlo, muy parecido al sistema constitucional en Chile. Esa negociación del TPA fue muy ardua, muy costosa desde el punto de vista político para el presidente Obama, porque al final del día el TPA se aprueba mayoritariamente con votos republicanos, no con votos demócratas, lo cual ya desde el punto de vista político era una complejidad para el gobierno del presidente Obama y significó un costo político importante. Pero él no retrocedió y quiso sacar el TPA adelante en esas condiciones políticas. Y luego, sacando el TPA, se embarca o invierte todo nuevamente el capital político para sacar la negociación del TPP adelante, y muchas veces teniendo que flexibilizar y retroceder en áreas que habían sido a lo largo de la negociación tan importantes para Estados Unidos. Tuvo que bajar el estándar, tuvo que acercarse a las posiciones de aquellos que estábamos en la mesa y que pedíamos un estándar menor. Y eso sucedió en patentes farmacéuticas, y eso sucedió en muchos de los otros temas que yo mencionaba en el capítulo de propiedad intelectual. Entonces, esa confluencia de esos tres elementos, es decir, el equipo negociador chileno, y no lo digo aquí, no quiero ser chauvinista en mi persona por haber estado a cargo del equipo, pero aquí estoy pensando no solamente en el equipo de Diricón, sino que estoy pensando en todos los negociadores que participaron desde otros ministerios y de otras agencias. Y se hizo un trabajo importante y muy positivo en esa materia. En segundo lugar, la dinámica negociadora, la posibilidad de tener 12 en la mesa y poder establecer estas alianzas. Y en tercer lugar, el que Estados Unidos al final del día quería el acuerdo, quería sacarlo, y eso implicó necesariamente que se tuvo que flexibilizar en áreas muy complejas. Solamente para señalar quizá o reseñar un poco los últimos meses de la negociación en este marco, decirles de que nosotros, como decía, en este año y medio fuimos resolviendo muchos de estos temas. Estoy hablando aproximadamente 20 temas, la mayoría de ellos en el ámbito de propiedad intelectual, habían un par en el ámbito de los servicios financieros, de las inversiones, donde también teníamos áreas muy sensibles para nosotros, y en el ámbito de los estándares medioambientales, donde también había un par de temas de alguna manera que tenían cierta sensibilidad. Como digo, durante este año y medio lo fuimos resolviendo uno a uno. Hubo una reunión en Hawái a fines del mes de julio, una reunión que se entendía que iba a ser la reunión de cierre de la negociación. Esa reunión fue un fracaso, porque no pudo darse el cierre y básicamente por tres temas, que fueron los que impidieron en esa ocasión poder concluir la negociación. El primero de estos temas fue el tratamiento, dos de ellos, parto de otra manera.
Dos de estos temas no eran temas de Chile, o sea, Chile no estaba involucrado directamente en la discusión de esos dos temas. Uno era el tema del acceso o el tratamiento arancelario del sector lácteo, un área que específicamente para Nueva Zelanda era de alta importancia. Ellos querían obtener un acceso de su sector lácteo en mercados relevantes para ellos, los cuales no tenían acuerdo: Estados Unidos, Japón, Canadá, México. Y ahí los resultados que ellos estaban teniendo en el sector lácteo eran muy negativos y muy insatisfactorios para ellos. En segundo lugar, un tema en materia de reglas de origen para el sector automotriz, en donde se chocaban dos visiones respecto al tipo de regla de origen que tenían que operar para el sector automotriz. Estoy pensando en vehículos terminados, pero también en autopartes, en una discusión que tenía a Japón en una parte, en un lado de la trinchera, y en la otra trinchera los países NAFTA. Después podemos, si quieren, podemos entrar en detalle para contarles, si desean algún poquito más de detalle esa discusión, que fue muy interesante también. Y el tercer tema, ahí sí Chile estaba directamente involucrado, era la discusión relativa a el periodo de protección de datos de los productos farmacéuticos biológicos. Estados Unidos tenía una postura en la mesa de establecer un periodo de 12 años de protección de datos de los productos farmacéuticos biológicos, en contraposición a la posición de otros en la mesa. Chile, por ejemplo, que tiene en su sistema, otorga una protección por 5 años, pero otros también en la mesa negociadora que otorgaban o no tenían, que daban 0 años de protección para este tipo de medicamentos. Esos fueron los 3 temas que impidieron el cierre en Hawái. Respecto al tema biológico, de biológicos, al irnos de Hawái, Estados Unidos ya había esbozado o ya había formulado de manera muy informal la posibilidad de que ellos podrían bajarse a 8 años, pero eso no quedó plasmado en ninguna parte, lo mencionaron de manera informal. Cuando vamos a la siguiente ronda, un mes y medio después, o la siguiente reunión en Atlanta, y al llegar a Atlanta, Estados Unidos formaliza ya esta idea de que estaría en condiciones de llegar a 8 años, de bajarse a 8 años. Este esquema para nosotros seguía siendo inaceptable. Nosotros habíamos dicho que no podíamos ir ni un día más de 5 años porque se apartaba de esta estrategia o de este mandato que nosotros teníamos, que en términos de estos temas sensibles en materia de propiedad intelectual nosotros no íbamos a modificar o alterar o asumir el estándar que ya habíamos aceptado en el acuerdo con Estados Unidos, que se encontraba implementado o se encontraba ya vigente en nuestro régimen legal. Por lo tanto, este esquema de 8 años tampoco nos servía. Y aquí cobra mucha importancia lo que yo mencionaba de este tema de la importancia de las alianzas. Australia, país que otorga 5 años, endureció de manera mucho más fuerte en el periodo que va entre la reunión de Hawái a la reunión de Atlanta su posición, y planteó de que ellos tampoco iban a aceptar un periodo de más de 5 años. Y evidentemente Australia, por su propio, digamos, por lo que significa Australia como economía, como país, empezó a un diálogo muy intenso con Estados Unidos bilateral para llegar a un acuerdo. Y producto de ese diálogo, Estados Unidos en distintas iteraciones durante ya la reunión de Atlanta fue flexibilizando cada vez más su posición, porque de pasar de los 8 años planteó en segundo lugar un esquema de 2 estándares, la posibilidad de que países pudieran aplicar 8 años, pero como alternativa otro conjunto de países que pudieran aplicar 5 años más una serie de medidas o una serie de procedimientos respecto a los productos biológicos, pero que finalmente siempre daban 3 años. Y eso estaba en número, y finalmente los 5 más 3 nos conducía finalmente nuevamente a tener los 8. Nuevamente postura rechazada, en este caso por Chile y por los otros países que yo diría, fundamentalmente por supuesto Australia, pero también en este grupo se encontraba Perú y Malasia. Y finalmente, luego de amplias e intensas negociaciones, se llega al esquema que finalmente se acordó, que era repetir este esquema de los 2 estándares, es decir, 8 años para aquellos países que podían cumplir con los 8 años, pero como alternativa los 5 años más medidas de carácter administrativo, que nosotros entendemos que son las medidas que nosotros o que el ISP en Chile actualmente aplica con respecto al análisis o a los testeos que se aplican respecto a los productos, en este caso los genéricos en relación a los biológicos, y que finalmente nos permite o nos da cuenta de que en el caso de Chile no es necesario modificar o introducir ningún cambio en nuestro sistema,
porque además la misma norma de biológico establece un periodo de transición para aquellos países que tienen 0 años, y que al mismo tiempo aclara o puntualiza de que estos países que gozan de estos periodos de transición no necesitan hacer ningún cambio en su sistema legal. Y al no estar Chile en esa lista de países que gozan de estos periodos de transición, se concluye al mismo tiempo que nosotros tampoco necesitamos hacer ningún cambio en nuestro sistema. Ese fue finalmente cómo se llegó al acuerdo final en el tema que fue el último que pudimos resolver en la negociación, y que fue el último, yo diría también, que se resolvió en Atlanta. Anteriormente, previamente, se había resuelto el tema automotriz que yo mencionaba hace un rato, y también Nueva Zelanda pudo mejorar sus condiciones de acceso al sector lácteo, porque tanto los países con los cuales estaba negociando le fueron otorgando mayor acceso para ese sector en sus mercados. Yo diría que finalmente la negociación concluye en estos términos. Creo que los resultados al final del día, quizás podemos ir viéndolo con más detención a propósito de las preguntas y comentarios, pero creemos que estamos convencidos de que se trata de un acuerdo muy equilibrado, muy balanceado. Nosotros logramos en cada una de las áreas sensibles y complejas mantener lo que había sido nuestra postura de no tener que asumir obligaciones que implicaran modificar nuestra legislación. Obtuvimos mejoras importantes en materia de acceso a mercado, en materia de reglas, y además estamos involucrados en un acuerdo que establece estándares y disciplinas importantes, o aborda de manera novedosa áreas que están siendo cada vez más importantes en el desarrollo del comercio internacional. Y en ese sentido creo que nos parece muy importante nuevamente ser parte de este esquema. Quizá lo último, señalar algunas cosas con respecto a qué sucede. Se pregunta mucho qué sucede en la región, qué sucede con un actor que no es parte de esto, pero que es un actor muy importante en la economía internacional. ¿Qué pasa en la región? Bueno, primero decir que hay 2 países de la región que son parte del TPP, como México y Perú. Nosotros, y esto tiene que ver con el pragmatismo con el cual nosotros hemos conducido nuestra estrategia de inserción internacional, somos parte de la Alianza del Pacífico, otro esquema de integración muy exitoso, muy importante en el ámbito regional, pero también nosotros estamos privilegiando y fortaleciendo de manera muy importante nuestras relaciones con otros actores fundamentales en el ámbito regional. Estamos tratando de desarrollar iniciativas, por ejemplo, de convergencia entre Alianza del Pacífico y Mercosur. Estamos tratando de fortalecer lo que son nuestros diálogos en nuestros acuerdos bilaterales que tenemos con países de esta región, y por lo tanto no vemos que necesariamente que TPP se contraponga o pueda afectar el curso o el desarrollo de esa estrategia. Aún más, creemos que TPP abre importantes oportunidades para el comercio intrarregional. ¿Por qué lo digo? El TPP contiene un régimen, un mecanismo de acumulación de origen muy amplio y muy importante, en términos de que al interior de la zona TPP va a ser posible utilizar insumos provenientes de cualquier país del TPP, darles algún tipo de procesamiento en mi economía y tratarlos como de origen TPP. Y ese origen TPP me permite a ese producto beneficiarse de la evasión arancelaria o del beneficio arancelario en cualquiera de las economías del TPP. Pero en ese sentido, ¿por qué digo que tiene importancia para países de la región que no son parte del acuerdo? Porque eventualmente productos que puedan provenir de algún otro país, estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Argentina, pudieran ser importados, ya sea a Perú, ya sea a Chile, tener algún tipo de operación mínima de transformación y ya adquirir el tratamiento de producto, ya no de originario de Chile, sino originario de TPP, y con eso poder beneficiarse de los beneficios arancelarios del acuerdo. Es decir, estamos tratando de generar un esquema en el cual los productos puedan incorporarse de una manera mucho más plena en este fenómeno que está adquiriendo tanta importancia en la economía internacional, que son el de las cadenas globales de valor, en donde efectivamente esta transacción respecto a distintos tipos de insumos que pueden ir de un país a otro, poder tener algún tipo de transformación y ser, ¿no es cierto?, exportado a su vez a otro país, está siendo un fenómeno de mucha importancia en el comercio internacional. Y creo que TPP, al establecer un régimen de acumulación de origen, de la flexibilidad y la amplitud que tiene me parece que va a abrir oportunidades en el tiempo muy
interesante para los operadores comerciales de la región en su conjunto. Y en segundo lugar, China. Mucho se pregunta respecto a China. ¿Qué pasa con China? ¿Esto es una señal en contra de China? Bueno, son muy válidas las preguntas, porque efectivamente, si uno analiza lo que fue la evolución de la opinión china con respecto a TPP durante estos 5 años, evolucionó, mutó. Al principio China era muy escéptico, muy crítico, miraba con ojos, yo diría, no muy cómodos lo que pudiera ser el desarrollo de este acuerdo que se insertaba en una región en la cual China está ejerciendo ya un predominio económico muy, muy importante. Pero, como suele suceder, China opera con mucho pragmatismo en materia de comercio internacional y esta mirada crítica evolucionó. Y yo diría que en la actualidad China mira con mucho más interés en la proyección o lo que puede significar la consolidación de TPP como un bloque comercial en la región. ¿Y por qué lo mira con interés? Porque ustedes deben conocer, apareció mucho profusamente en la prensa el año pasado. El año pasado, en el marco de APEC, China fue el país anfitrión de las reuniones de APEC el año pasado. Y en esa calidad lanzó, con mucha fuerza, la iniciativa de finalmente desarrollar un acuerdo de libre comercio para APEC. Y ellos están muy involucrados, han sido un motor muy importante de esto. Ya se inició el estudio de factibilidad, un estudio económico con respecto a lo que sería este acuerdo al interior de APEC. Y en ese sentido, TPP constituye una piedra, digamos, una piedra, diría, beneficiosa, no digo una piedra obstructiva, sino una piedra beneficiosa, un pilar beneficioso, para efectos de ir construyendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de, al final, digamos, en algunos años más, poder llegar, ¿no es cierto?, a un acuerdo de libre comercio en APEC. En la medida que haya mucho más confluencia o mucho más convergencia de acuerdo, esta iniciativa de APEC se puede hacer más fácil, más posible de cumplirla en los plazos que se han trazado en el marco de APEC. Por lo tanto, como digo, la mirada de China es una mirada mucho más con más interés. Esto no puede llevar a concluirnos de que China necesariamente en el corto plazo va a ser parte de TPP. Yo no estoy pensando en eso, pero al menos hay una mirada de más interés en términos de verlo como un proceso que puede ser beneficioso para la construcción de lo que es este acuerdo de libre comercio en APEC, como digo, al cual China le ha dado tanta importancia en el último tiempo. ¿Qué es lo que viene en el proceso TPP de aquí en adelante? Como sabemos, se suele decir que el acuerdo está firmado. No, el acuerdo no está firmado. Lo que sucedió el 5 de octubre es la conclusión de las negociaciones. Es muy posible, no hay una fecha determinada para la firma, pero es muy posible, de acuerdo a los tiempos con los cuales se está trabajando actualmente en la verificación legal de los textos y en la preparación de los mismos, que esa firma pueda ocurrir hacia el mes de febrero del próximo año. Eso es lo que con más probabilidad puede suceder. Una vez que ocurra la firma, en el caso todos los países tendrán estos textos que ser enviados a sus respectivos congresos para que sean considerados en sus congresos, sean aprobados y luego posteriormente incorporados en los ordenamientos jurídicos y entrar en vigencia. Por lo cual es muy posible, casi seguro, que la discusión en Chile en el Congreso se va a dar en el año 2016. Nosotros anticipamos que va a ser una discusión intensa, difícil, amplia. Los acuerdos comerciales previos de Chile eran aprobados en el Congreso de una manera bastante amplia, muy expedita. Yo creo que eso ha cambiado. Sabemos las críticas que TPP ha despertado en la sociedad civil fundamentalmente y en sectores, digamos, políticos, y por lo tanto nosotros anticipamos de que la tramitación de TPP en el Congreso va a ser compleja y por lo tanto va a ser larga. Veremos qué sucede. El trabajo que estamos desarrollando en Direcon en la actualidad es poder entregar la mayor cantidad de información con respecto a este acuerdo, sostener la mayor cantidad de reuniones con el Congreso, con la sociedad civil, para efectos de poder que ellos tengan la mayor cantidad de información posible. Y en ese sentido es muy importante lo que yo creo que va a ocurrir en los próximos días, que es la liberación de los textos. Los textos van a estar disponibles a la sociedad en su plenitud, y eso yo creo que también va a ayudar mucho a ir aclarando muchas dudas, eliminando muchos fantasmas que surgieron durante el curso de la negociación y finalmente dándole al final del día más legitimidad social a un proceso que se desarrolló con muchas dificultades a lo largo de estos 5 años. Eso traté de sintetizar, digamos, de manera lo más completa posible lo que ha sido el acuerdo.
pero estoy por supuesto abierto a todas sus preguntas, comentarios, que me imagino deben ser muchas. Muchas gracias.